Muy bien, en cambio ahora tenemos una fractura de la epitróclea. Se fractura la epitróclea, entonces nos preguntan qué estructura neurológica se puede dañar. Entonces, en el surco epitrócleo-lecraniano, ¿sí?, está pasando el nervio cubital, ¿sí? Si yo produzco una caída con palanca, ¿no es cierto?, del antebrazo en abducción, o sea, caigo y hago palanca, ¿no es cierto?, la epitróclea se fractura, el codo se abre, ¿no es cierto?, y la epitróclea se mete dentro de la articulación. Entonces producimos muchas veces luxaciones del codo con fracturas epitrocleares. Pero, ¿no es cierto?, obviamente el nervio que se daña en ese momento es el nervio cubital, ¿sí? Entonces, cuando veamos una fractura epitroclear, entonces hay que sospechar, ¿no es cierto?, en daño del nervio cubital, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto?, este es el surco epitrócleo-olecraniano, este es la epitróclea, este es el olecrano. Entonces por este espacio, ¿no es cierto?, va a correr el nervio cubital. Entonces cuando se fractura la epitróclea, entonces podemos dañar con facilidad al nervio cubital. Entonces dice traumas en valgo, ¿no es cierto? El trauma en valgo es la caída con el brazo en abducción y la palanca, entonces se abre, ¿no es cierto?, el codo. Entonces ahí es cuando, ¿no es cierto?, se lee. Entonces el nervio cubital, ¿no es cierto?, en el repaso anatómico, ¿no es cierto?, es posterior y entra, ¿no es cierto?, atrás por el, ¿no es cierto?, es el surco epitrócleo-olecraniano, ¿sí? En la lesión del canal epitrócleo-olecraniano, ¿qué nervio se afecta? El cubital, ¿sí? Bien, ahora tenemos un paciente que se cae de manos, no puede o presenta mucho dolor a la oposición del pulgar, ¿no es cierto? ¿Qué hueso está comprometido? Entonces, si yo, ¿no es cierto?, caigo con la mano en hiperextensión dorsal, ¿sí?, entonces el borde radial va a impactar sobre el escafoides y le produce una fractura, ¿sí? Entonces, las fracturas del escafoides es de lejos, ¿no es cierto?, uno de los huesos más fáciles de fracturar, ¿no es cierto?, del carpo. Se va a presentar en pacientes jóvenes, porque si es un anciano, hace una fractura de coles, ¿no es cierto? En cambio, si es un joven, hace fracturas de escafoides. El escafoides va a venir por dolor en la muñeca, y si nosotros palpamos la tabaquera anatómica, vamos a encontrar dolor en la tabaquera anatómica. Entonces, el dolor en la tabaquera anatómica nos va a dar una alta sospecha, ¿no es cierto?, de una fractura de escafoides, ¿ok? Entonces, muchas veces incluso la radiología es negativa, puede ser negativa durante las 2 primeras semanas, ¿sí? Entonces, si yo tengo una radiografía aparentemente normal, no me descarta que haya una fractura de escafoides, ¿ok? En cambio, ¿no es cierto?, el trapecio, ¿sí?, entonces se articula con la base del primer metacarpiano, y el trapecio se articula con el escafoides, ¿sí? Entonces, cuando generamos un trauma con el pulgar en abducción, ¿no es cierto?, entonces, por ejemplo, los esquís cuando traban en la paleta del esquí y le hace, ¿no es cierto?, un trauma en abducción, ¿no es cierto?, ¿sí?, o una caída con el pulgar en abducción, ¿sí?, puede producir, ¿no es cierto?, con facilidad una fractura en la base del primer metatarsiano, con trazo articular. Y a esa lesión se la conoce como la luxofractura de Bennett, ¿cierto? Entonces son fracturas articulares que comprometen la base, ¿no es cierto?, del primer metatarsiano, pero el primer metacarpiano, ¿sí? Entonces, específicamente acá se está refiriendo, ¿no es cierto?, con dolor a la oposición del pulgar, ¿sí? Entonces, si yo hago este mecanismo de maniobra con dolor en la oposición del pulgar, entonces, ¿puede estar dañado el ganchoso? No, el ganchoso es central, ¿no es cierto?, es el que tengo acá, entonces difícilmente, ¿no es cierto?, voy a tener. El piramidal tampoco, ¿no es cierto? Podría ser seminular,
¿no es cierto? Podría ser el escafoides, pero también, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El trapecio, pero difícilmente el trapezoide se fractura. Entonces, si tenemos que elegir en todos, ¿no es cierto? Dijimos que la base del pulgar, ¿no es cierto?, es el escafoides. Entonces, por eso vamos a, ¿no es cierto?, elegir como respuesta correcta. Tenemos un paciente de 40 años de edad que llega a la consulta por presentar dolor en la cadera derecha post-esfuerzo. Al examen físico hay claudicación, parestesias del miembro inferior y dolor en la región coxal isquiotrocantérica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces tenemos un paciente que, ¿no es cierto?, acaba de correr, ¿no es cierto?, los 42 kilómetros de RPP, ¿no es cierto?, y viene, ¿no es cierto?, por dolor en la región coxo-isquiotrocantérica. Entonces, coxo-isquiotrocantérica, toda la zona glútea, ¿no es cierto?, posterior, ¿no es cierto?, le duele, ¿sí? Y asociado al dolor, ¿qué tiene? Tiene parestesias. ¿Y qué denotan las parestesias? Denota irritación neural, ¿no es cierto? Entonces, si viene con dolor y con parestesias, ¿no es cierto?, ¿cuál va a ser, ¿no es cierto?, el diagnóstico? ¿No es cierto? Va a ser, ¿no es cierto?, una ciatalgia de esfuerzo, ¿no es cierto?, porque estamos irritando al ciático. ¿Por qué razón? ¿No es cierto? Hizo mucho esfuerzo, ¿no es cierto?, no se preparó físicamente, se contracturó el músculo piramidal, y si se contractura el piramidal, comprime al ciático. Entonces puede hacer, ¿no es cierto?, una ciatalgia de esfuerzo, ¿sí? Entonces, la bursa, ¿sí?, las bursas son zonas de fricción, son tejidos grasos que protegen áreas de fricción. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la rótula en su cara anterior tiene una bursa, ¿sí? Entonces las monjitas que paran arrodilladas todo el día, ¿no es cierto?, hacen bursitis rotulianas, ¿no es cierto?, para ver. El trocánter, como fricciona con el tensor de la fascia lata, también tiene una bursa, que es la bursa trocantérica. Entonces, yo debería tener dolor solamente a la presión del área trocantérica y no en la región, ¿no es cierto?, isquio, o sea, toda la zona glútea, ¿no es cierto?, prácticamente, para hablar de una bursitis de cadera. Una tendinitis postraumática. Podría inflamarse cualquier tendón, ¿no es cierto?, y en la cadera tengo un montón, ¿no es cierto?, tengo los piramidales, los aductores, ¿no es cierto?, tengo el psoasiliaco, tengo, etc. Entonces cualquiera de ellos podría, ¿no es cierto?, inflamarse. Pero si se inflama, no tendría por qué generarme irritación neural, ¿sí?, porque solamente debería ser dolor, ¿sí? Ateromatosis, bueno, son los miradores de ventana, ¿no es cierto?, ¿sí?, que hacen trastornos, ¿no es cierto?, vasculares, ¿sí? Un desgarro del ligamento de la cadera, no tenemos trauma, ¿no es cierto?, para que se genere un desgarro. Entonces las lesiones ligamentarias se producen cuando forzamos bruscamente la articulación, y acá no se ha generado un trauma para pensar, ¿no es cierto?, en una patología de estas. Tenemos un paciente varón de 21 años que realizando deporte presenta una inestabilidad de la rodilla, y al examen se encuentra un signo del cajón anterior positivo. ¿Cuál es el ligamento comprometido? La rodilla, ¿no es cierto?, tiene 4 ligamentos básicos: un ligamento externo, un ligamento interno, un cruzado anterior y un cruzado posterior. Cuando hablamos de inestabilidades, son esguinces de tercer grado, o sea, el ligamento está roto, ¿sí? Entonces, las lesiones ligamentarias tienen 3 grados: la distensión, la ruptura parcial y la ruptura total, ¿sí? Entonces, cuando está roto, me da inestabilidad, ¿sí? Entonces, tenemos una serie de maniobras semiológicas, ¿no es cierto?, para evaluar la estabilidad de la articulación, ¿sí? Si yo quiero ver, ¿no es cierto?, el ligamento interno o el externo, hago las maniobras de los bostezos, ¿no es cierto? Entonces, bostezo interno o bostezo externo para ver lesiones ligamentarias internas o externas. Si quiero ver el cajón, el cruzado anterior, hago cajón anterior, cruzado posterior, cajón posterior, ¿sí? Pero la maniobra más sensible para el diagnóstico de cruzado anterior es una maniobra que se llama la maniobra de Lashman,
¿sí? Lashman es una maniobra que se hace con la rodilla en semiflexión de 30 grados, un desplazamiento de la tibia sobre el fémur. Si yo tengo un trauma agudo de rodilla, ¿sí? Entonces la rodilla viene muy hinchada, no le voy a poder doblar a 90 grados para hacerle una prueba de cajón. Entonces, el Lashman se hace en semiflexión de 30 grados. Y si hay Lashman positivo, es casi patognomónico de que el cruzado anterior está dañado, ¿sí? Entonces, si nos preguntan cuál es el signo o la, ¿no es cierto?, la maniobra clínica más sensible para el diagnóstico del cruzado anterior, es la maniobra de Lashman, ¿sí? Entonces, tengo un paciente, ¿no es cierto?, un accidente deportivo, una inestabilidad en la rodilla con cajón anterior positivo. Entonces el diagnóstico va a ser, ¿no es cierto?, una ruptura del ligamento cruzado anterior. Tengo un paciente que llega a la consulta con antecedentes de un traumatismo a nivel de la mano. Al examen hay dificultad a separar los dedos de la mano. ¿Cuál es el músculo comprometido? Eso. Entonces, los interóseos dorsales, ¿no es cierto?, se encargan, ¿no es cierto?, de la separación, ¿no es cierto?, de los dedos, ¿sí? ¿Cuál es la conducta inicial en el manejo de una atricción severa de la mano? ¿Cuál es la conducta inicial entonces en el manejo de la atricción severa de la mano? Entonces, se habla de atricción cuando se ha generado un aplastamiento, una trituración, ¿no es cierto?, en la mano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, esos que hacen sellados a prensa. Entonces por ahí se prensó la mano, ¿no es cierto?, entonces trituró toda la mano, entonces viene con la mano toda triturada. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Suturarle los tendones? El tendón, ¿no es cierto?, es la continuación del vientre muscular. Si se rompe el tendón, el vientre proximal se retrae, ¿sí?, y me va a generar una disfunción. Entonces, necesariamente, si hay daño de los tendones, tengo que repararlos quirúrgicamente, ¿sí? Tengo que hacer tenorrafia. Pero para hacer tenorrafia, la zona local tiene que estar completamente desinflamada, porque si no el tendón se pega a todas las estructuras. Entonces, por más bonito que yo haya cosido mis tendones, ¿no es cierto?, terminan fibrosándose todos y no sirven. Por eso, las lesiones tendinosas, su reparación siempre es diferida, ¿sí? Entonces, si tengo un paciente que viene con una atricción y daño de los tendones, ¿no es cierto?, no los tocamos los tendones, ¿ok? Hacemos osteosíntesis en todas las fracturitas que tiene. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, para hacer una osteosíntesis hay que abrir más, hay que acomodar los huesitos, hay que, ¿no es cierto?, poner plaquitas. Entonces, estamos haciendo mayor daño, ¿no es cierto?, a lo que se ha generado. ¿No es cierto? ¿Es necesario? Eventualmente no, ¿sí? Limpieza quirúrgica. Claro, entonces una atricción me ha triturado toda la mano, ¿no es cierto? Tengo tejido desvitalizado, daños, ¿no es cierto? De repente hay sangrado, entonces tengo que hacer hemostasia, tengo que ver qué estructuras, ¿no es cierto?, son vitales, qué puedo salvar, qué no puedo salvar. Entonces, la conducta inicial va a ser básicamente una limpieza quirúrgica, ¿no es cierto? Entonces, entraremos, debridaremos, lavaremos, ¿no es cierto?, estabilizaremos lo que se pueda, ¿no es cierto?, para el manejo posterior, ¿sí? Reparar los nervios. No es necesario tampoco, ¿no es cierto? De manera inicial no es cierto? Porque, ¿no es cierto?, la sección neurológica nos va a generar siempre un daño final, ¿no es cierto? ¿En ese momento es importante repararlos? No, ¿no es cierto? ¿Vamos a tener un beneficio? Tampoco, ¿sí? Ligar los vasos. Sí, ¿no es cierto? Se va a ser importante, ¿no es cierto?, para ver, pero dentro de lo que se llama la limpieza quirúrgica también voy a hacer hemostasia, ¿sí? Entonces, obviamente que voy a controlar el sangrado, ¿no es cierto?, que existe, ¿no es cierto? Entonces, si nos dan a elegir, ¿no es cierto?, cómo debo manejar una atricción severa de mano,
fundamentalmente pensando, ¿no es cierto?, en hacer una buena limpieza quirúrgica, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, tratar de reparar las estructuras. ¿Okay? En el síndrome del túnel carpiano, ¿qué nervio, ¿no es cierto?, se encuentra? El mediano, ¿no es cierto? Entonces, el mediano, ¿no es cierto?, pasa a través del túnel carpal, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso, ¿no es cierto?, yo puedo hacer, por ejemplo, un síndrome del túnel del carpo agudo? Cuando se luxa el semilunar hacia anterior, ¿sí? Entonces yo caigo y luxo el semilunar hacia la palma, ¿no es cierto? Eso me genera un síndrome del túnel carpal agudo, ¿sí? ¿Cómo diagnosticamos clínicamente el síndrome del túnel del carpo? Ya, muy bien, entonces vamos a hacer Tinel, ¿no es cierto? Vamos a hacer la maniobra de Fale, ¿no es cierto? Entonces tenemos el diagnóstico clínico. ¿Y cómo confirmamos nuestro diagnóstico? Por electromiografía. Entonces vamos a hacer estudios electromiográficos, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, precisar, ¿no es cierto?, el nivel de daño que tenga, ¿no es cierto?, ese nervio, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es un esguince? Exactamente. Entonces, los esguinces son lesiones ligamentarias puras, ¿no es cierto? Acabamos de decir, ¿no es cierto?, que un esguince tiene hasta 3 grados de lesión, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lesiones ligamentarias, estábamos hablando de los esguinces, ¿ok? Entonces, si se rompe el ligamento, ¿puede generar un hematoma? ¿Ah? A ver, las damas, cuando se han doblado el tobillo, han venido con una tremenda lesión equimótica, ¿no? Entonces, sí, sangra, ¿no es cierto? Entonces, hacen equimos. ¿Puede formar hematomas? Sí. ¿Puede irse al dolor crónico? Sí, 25% de los esguinces de tobillo terminan haciendo, ¿no es cierto?, un dolor crónico en esa articulación, ¿sí? ¿Puede irse a la laxitud articular? Si se rompió el ligamento, la articulación se puede tornar laxa, inestable, entonces podemos terminar haciendo inestabilidades articulares. ¿Podemos generar edema periférico? Sí, porque generan a veces rigidez, dolor crónico, edema, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero no va a generar pseudoartrosis. Porque ¿qué es la pseudoartrosis? ¿Qué es? No es falsa, ¿no es cierto? Sino es cuando no logramos la consolidación de una fractura, ¿sí? Cuando una fractura no pega, ¿no es cierto?, se habla de una pseudoartrosis, ¿sí? Entonces, obviamente que la pseudoartrosis no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con los esguinces, ¿no es cierto? La pseudoartrosis es una complicación, ¿no es cierto?, del tratamiento de las fracturas, ¿sí? El dedo de martillo, ¿no es cierto?, o mallet finger, ¿sí? El paciente que viene, ¿no es cierto?, con el dedo caído, ¿sí? Entonces, estaba jugando básquet, rebotó el balón, le cayó en la punta del dedo, ¿no es cierto?, viene con el dedo caído. Entonces, ¿qué pasó? Se rompió el tendón extensor, ¿cierto? Entonces, una ruptura del tendón extensor, ¿sí? Entonces nos da, ¿no es cierto?, el dedo caído, ¿no es cierto?, o mallet finger, ¿okay?